El día en que Emma Rivas perdió todo lo que había construido no comenzó con una tormenta. No hubo advertencias. El sol brillaba, el cielo era azul y el mundo parecía seguir su curso sin preocupaciones. Pero para ella, ese sería el día en que su vida se derrumbaría. Emma estaba en su oficina cuando recibió la llamada. Señora Rivas, lo siento, pero su cuenta ha sido congelada. Emma se quedó en blanco. ¿Cómo que ha sido congelada? Por orden judicial. El corazón le dio un vuelco. Debe haber un error. Me temo que no, señora. Colgó, con la respiración agitada. Marcó a su abogado. Eduardo, ¿qué está pasando? Hubo un silencio. Y entonces, su abogado le dijo las palabras que cambiarían su vida. Emma. Leonardo te demandó por fraude. Emma sintió que el mundo se tambaleaba. Eso no tiene sentido, dijo, su voz quebrándose. Yo nunca. Está bien armado, Emma. Documentos falsos, testigos. Todo apunta a ti. Emma sintió un escalofrío. Esto no era un error. Era un plan. Un plan meticuloso. Y el hombre que lo había ejecutado era su propio esposo. Cuando llegó a su casa, Emma esperaba encontrar respuestas. Pero lo que encontró fue su condena. Leonardo estaba en la sala, acompañado de su madrastra, Roberta. Y cuando Emma los vio juntos, lo entendió todo. No, susurró. No puede ser. Roberta sonrió con crueldad. Oh, querida, claro que sí. Emma sintió náuseas. ¿Por qué? Leonardo suspiró, como si estuviera cansado de fingir. Porque eras un obstáculo. Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Obstáculo para qué? Para quedarme con todo. Las palabras fueron frías, crueles. Pero nada la preparó para lo que vino después. Y para quitarte a Gabriel. Emma sintió que el mundo se detenía. No. Leonardo la miró sin una pizca de remordimiento. Presenté pruebas de que eres inestable. De que eres una madre peligrosa. Emma sintió que la desesperación la invadía. Eso es mentira. Roberta suspiró con falsa compasión. Los jueces no piensan lo mismo. Y en ese momento, el sonido de pasos apresurados llenó la sala. Mamá. Emma se giró y vio a Gabriel, su hijo, llorando mientras dos policías lo sujetaban. Emma corrió hacia él, pero Leonardo se interpuso. No puedes hacer esto, su voz era un ruego desesperado. Pero Leonardo ya lo había hecho. Y mientras Gabriel gritaba su nombre, los policías se lo llevaron. Emma fue arrestada. La prensa la destrozó. La gente la llamó estafadora. Y cuando por fin logró salir en libertad condicional, descubrió que todo había sido un engaño. Leonardo y Roberta se quedaron con su fortuna. Se quedaron con su empresa. Se quedaron con su hijo. Y a ella no le quedó nada. Durante meses, trató de luchar. Pero su reputación estaba en ruinas. No tenía aliados. No tenía dinero. No tenía fuerzas. Y cuando su cuerpo ya no pudo más, murió. O al menos, eso creyó. Cuando Emma abrió los ojos, no estaba en la celda donde había pasado sus últimos días. No sentía su cuerpo débil, ni el peso del dolor en su pecho. En cambio, estaba en su cama. En su habitación. Todo estaba igual. Pero algo dentro de ella le gritaba que algo había cambiado. Con el corazón acelerado, se levantó y corrió hacia la habitación de Gabriel. Cuando abrió la puerta, su hijo estaba ahí. Durmiendo plácidamente. Respirando suavemente. Emma sintió un nudo en la garganta. Temblorosa, se acercó y lo tocó suavemente. Su piel era cálida. Su respiración real. Y entonces, lo comprendió. Volví. Susurró esas palabras, con el corazón latiéndole con fuerza. Dios. Había vuelto en el tiempo. Antes de que todo se arruinara. Antes de que le quitaran a su hijo. Le habían dado una segunda oportunidad. Y esta vez, nadie le quitaría lo que era suyo. Emma Rivas había muerto. O al menos, eso creía.
Pero cuando abrió los ojos, no estaba en la fría celda donde había pasado sus últimos días. No sentía el dolor en su cuerpo, ni el peso del sufrimiento en su alma. En cambio, estaba en su habitación, su cama, su hogar. Y en la habitación de al lado. Su hijo aún estaba con ella. Emma se quedó paralizada. No podía respirar. Su mente luchaba por comprender lo que estaba pasando. Porque esto no podía ser real. Porque ella recordaba su muerte. Recordaba el juicio donde la destrozaron. Recordaba a Leonardo arrebatándole a Gabriel. Recordaba el dolor insoportable de perderlo todo. Y sin embargo, aquí estaba. Con su hijo. Antes de que todo sucediera. Antes de que Leonardo la traicionara. Antes de que le arrebataran su vida. Emma se cubrió la boca con las manos, sintiendo como su cuerpo temblaba. Dios. Había vuelto en el tiempo. Respirando con dificultad, corrió al baño y encendió la luz. Cuando se miró en el espejo, casi no se reconoció. Su rostro ya no estaba demacrado por el sufrimiento. Sus ojos no tenían la sombra de la desesperación. Sus manos ya no temblaban de debilidad. Era ella. Pero 2 años más joven. Emma tocó su reflejo, tratando de convencerse de que no era un sueño. Era real. Todo era real. Y eso solo significaba una cosa. Tenía una segunda oportunidad. Emma cerró los ojos y dejó que los recuerdos volvieran. La manera en que Leonardo la engañó. Como Roberta conspiró a sus espaldas. Como le arrebataron a su hijo. Y lo más importante. Las señales que ignoró. Porque ahora que lo pensaba, siempre estuvieron ahí. Los documentos sospechosos que Leonardo le pedía firmar. Las miradas cómplices entre él y Roberta. Las mentiras disfrazadas de amor. Emma sintió el ardor de la ira quemándole el pecho. Dios. Había sido una ingenua. Pero no más. Porque esta vez. Ella no sería la víctima. Esta vez, sería ella quien destrozara a sus enemigos. Un ruido la sacó de sus pensamientos. Se giró y vio a Gabriel, su hijo, parado en la puerta del baño. Con su pijama arrugada y el cabello despeinado, el pequeño la miraba con confusión. Mami, ¿estás bien? Emma sintió que el corazón se le rompía. Corrió hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas. Sí, mi amor, susurró con la voz temblorosa. Estoy mejor que nunca. Gabriel la miró con curiosidad. ¿Por qué lloras? Emma rió entre lágrimas. Porque estoy feliz de verte. El niño ladeó la cabeza. Pero sí me viste anoche. Emma acarició su rostro con ternura. No sabía cómo explicarle lo que estaba sintiendo. No sabía cómo decirle que lo había perdido. Que su vida se había convertido en una pesadilla. Que había muerto con su nombre manchado y su hijo arrebatado. Y que ahora. El destino le daba la oportunidad de cambiarlo todo. Así que, en lugar de responder, simplemente lo besó en la frente. Porque lo único que importaba era que Gabriel estaba con ella. Y esta vez, nadie se lo quitaría. Cuando Gabriel volvió a su habitación, Emma se quedó de pie en la oscuridad, con la mirada fija en la nada. Tenía 2 años antes de que Leonardo y Roberta la destruyeran. 2 años antes de que su empresa cayera en sus manos. 2 años antes de que le quitaran a su hijo. 2 años para cambiar su destino. Se limpió las lágrimas y respiró hondo. No podía permitirse ser la misma mujer ingenua de antes. No podía confiar en nadie. No podía dudar. Porque ahora sabía cómo terminaba todo si bajaba la guardia. Y no iba a permitirlo. No esta vez. No cuando tenía una venganza que cumplir. Emma sabía que para vencer a sus enemigos, tenía que moverse con inteligencia. No podía enfrentarlos de inmediato. No podía dejar que sospecharan que algo había cambiado. Tenía que hacerlos creer que aún era la misma mujer débil y confiada. Así que haría lo que mejor sabía hacer. Esperar. Observar. Y, cuando llegara el momento adecuado, atacar. Porque si había algo que Leonardo y Roberta jamás vieron venir, era que su víctima volvería para destruirlos. Emma no podía perder el control.
Había vuelto en el tiempo con una ventaja. Sabía lo que iba a suceder. Sabía quiénes la traicionarían, cuándo lo harían y cómo. Pero si quería cambiar su destino, no podía apresurarse. Leonardo y Roberta eran astutos. Engañaron a todos con sus mentiras. Manipularon a la justicia. Si Emma cometía un solo error, podría arruinar su única oportunidad. Así que su primer paso no sería atacar. Sería observar. A la mañana siguiente, Emma se obligó a actuar con normalidad. Bajó a la cocina y vio a Leonardo sentado en la mesa, leyendo el periódico mientras tomaba café. El mismo hombre que, en su otra vida, la traicionó sin piedad. El mismo hombre que le arrebató a su hijo. Emma sintió un escalofrío de rabia, pero no podía dejar que él lo notara. «Buenos días, amor», dijo Leonardo con su tono cálido de siempre. Emma forzó una sonrisa. «Buenos días». Leonardo levantó la vista y la miró fijamente. «¿Dormiste bien?». Emma sintió que la pregunta tenía un doble filo. En su otra vida, cuando todo comenzó a derrumbarse, Leonardo siempre supo cuando algo andaba mal con ella. Pero en esta ocasión, no podía darle razones para sospechar. Así que tomó una taza de café con calma y respondió con la voz más natural posible. «Perfecto». Leonardo asintió y volvió a su periódico. Pero Emma no dejó de mirarlo. Porque esta vez, era ella quien lo estaba analizando. La siguiente persona en su lista era Roberta. Su madrastra siempre había sido astuta, una mujer que fingía ternura, pero escondía veneno en cada palabra. Emma nunca sospechó de ella hasta que fue demasiado tarde. Ahora lo veía todo con claridad. Así que esa tarde, cuando Roberta la invitó a tomar té, como hacía siempre para aconsejarla, Emma no cayó en su juego. «Querida, deberías dejar que Leonardo maneje más los negocios. No es bueno que una mujer lleve tanta presión encima». Emma sonrió con amabilidad. «Tienes razón, Roberta. Tal vez debería delegar algunas responsabilidades». La mujer enarcó una ceja. «Oh. No esperaba que estuvieras de acuerdo tan rápido». Emma mantuvo su sonrisa, pero sus pensamientos eran fríos. «No esperaba que esta vez no me resistiera, ¿verdad? Porque en mi otra vida, me costó cederle poder a Leonardo, y por eso tardaron tanto en destruirme. Pero ahora, jugaría su juego». «Tal vez sea momento de descansar un poco», dijo Emma con falsa dulzura. «Leonardo siempre ha sido un gran apoyo». Roberta sonrió, complacida. «Me alegra que finalmente lo entiendas». Emma bebió un sorbo de té, ocultando su triunfo. Porque mientras Roberta pensaba que la estaba manipulando, era Emma quien la estaba engañando. El primer paso en su venganza era asegurarse de que su hijo estuviera a salvo. En su otra vida, Leonardo y Roberta le arrebataron a Gabriel con documentos falsos y una jueza corrupta. Esta vez, no les daría la oportunidad. Así que, en secreto, Emma contactó a un abogado de confianza, uno que en su otra vida descubrió la corrupción en su juicio. «Necesito blindar mi custodia sobre mi hijo», le dijo con firmeza. «Quiero que si alguien intenta separarnos, no puedan hacerlo». El abogado la miró con sorpresa. «Señora Rivas, hasta donde sé, usted y su esposo están casados y no hay disputas legales». Emma forzó una sonrisa. «Eso no significa que no quiera protegerme». El abogado pareció dudar por un momento, pero luego asintió. «Puedo ayudarte, pero será un proceso delicado». Emma asintió. «Hazlo. No importa lo que cueste». Porque si algo tenía claro, era que esta vez, nadie se llevaría a su hijo. Emma sabía que Leonardo y Roberta estaban planeando su caída. Sabía que pensaban que ella aún era la misma mujer ingenua de antes. Pero estaban equivocados. Porque mientras ellos creían que todo iba según lo planeado, Emma ya estaba moviendo sus piezas. Blindando su fortuna. Preparando su escape. Y asegurándose de que, cuando el momento llegara, su venganza fuera devastadora. Emma ya no era la misma mujer ingenua. Sabía que Leonardo y Roberta estaban planeando su caída. Sabía que esperaban que ella siguiera confiando en ellos. Sabía que la consideraban una tonta fácil de manipular. Y eso era su mayor error.
porque ahora, ella estaba 2 pasos adelante. Leonardo había sido el ejecutor de la traición. Pero Roberta. Ella fue quien la ideó. En su otra vida, Emma había tardado demasiado en entenderlo. Pero ahora, con el conocimiento del futuro, lo veía claro. Roberta nunca la consideró su familia. Siempre la vio como un obstáculo. Por eso, fue ella quien convenció a Leonardo de quitarle todo. Fue ella quien manipuló a los jueces para que le arrebataran a Gabriel. Fue ella quien, en la última audiencia, la miró con una sonrisa victoriosa mientras su mundo se derrumbaba. Y ahora, esa misma mujer se sentaba frente a ella, fingiendo ser su aliada. Querida, he estado pensando, dijo Roberta, con su tono dulce y manipulador. Deberíamos revisar los estados financieros de la empresa. Solo para asegurarnos de que todo está en orden. Emma sonrió con calma. Oh, Roberta, suspiró, fingiendo ingenuidad. Tienes razón. Tal vez deberíamos revisar todo. La mujer alzó una ceja, sorprendida por su falta de resistencia. ¿En serio? Por supuesto, Emma tomó su taza de té y bebió un sorbo antes de agregar, pero quiero hacerlo personalmente. Roberta parpadeó, confundida. Pensé que confiabas en Leonardo para eso. Emma fingió una sonrisa avergonzada. Sí, pero, últimamente quiero involucrarme más. El brillo en los ojos de Roberta se apagó por un instante. ¿Por qué Emma acaba de poner una barrera en su plan? Si ella revisaba las cuentas, descubriría las irregularidades antes de que pudieran incriminarla. Emma vio cómo la mujer fingía una sonrisa y asentía con la cabeza. Pero sabía la verdad. Roberta estaba furiosa. Y eso era solo el comienzo. Esa misma tarde, Emma entró en la empresa con un propósito claro. En su otra vida, había confiado ciegamente en los reportes financieros que Leonardo y Roberta le mostraban. Esta vez, haría las cosas de otra manera. Aprovechando que todavía tenía poder en la compañía, pidió acceso directo a todos los estados financieros. Y lo que encontró fue aún peor de lo que recordaba. Había transferencias sospechosas. Movimientos de dinero a cuentas desconocidas. Contratos falsificados. Todo estaba ahí. En su otra vida, Leonardo y Roberta la usaron como chivo expiatorio. Manipularon las cuentas para hacer que pareciera la responsable de un fraude millonario. Y cuando todo salió a la luz, Emma terminó en la cárcel, mientras ellos se quedaban con todo. Pero esta vez, serían ellos quienes pagarían. Emma sabía que necesitaba ayuda. Y había una persona que, en su otra vida, descubrió la verdad cuando ya era demasiado tarde. Daniel Varela. El auditor de la empresa. En su otra vida, él intentó advertirle del fraude, pero ella estaba tan cegada por la confianza en Leonardo que lo ignoró. Y cuando todo salió a la luz, Daniel fue despedido por tratar de ayudarla. Emma no iba a cometer el mismo error. Cerca de la medianoche, Emma contactó a Daniel. Señor Varela, necesito hablar con usted. Daniel sonó sorprendido al otro lado de la línea. Señora Rivas, ¿a estas horas? Es importante. Hubo una pausa. De acuerdo. Dígame dónde. Se encontraron en una cafetería discreta. Daniel la miró con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿De qué se trata esto? Emma deslizó un sobre con documentos hacia él. Quiero que revises esto. Daniel frunció el ceño y abrió el sobre. Cuando comenzó a leer los estados financieros, su expresión cambió. Esto es fraude. Emma asintió. Lo sé. Daniel levantó la vista, incrédulo. ¿Usted lo sabía? Emma sonrió con frialdad. No solo lo sé quién está detrás de todo. Daniel la miró con sorpresa. ¿Quién? Emma se inclinó hacia él y susurró. Leonardo y Roberta. Daniel pareció quedarse sin aire. Eso es imposible. Emma lo miró fijamente. No. Es la verdad. Daniel se pasó una mano por el cabello, procesando la información. Si esto es cierto, ellos intentarán culpar a alguien más cuando todo estalle. Emma sonrió con frialdad. Sí. Y el plan original era culparme a mí.
Daniel la miró con horror. ¿Qué va a hacer? Emma sostuvo su taza de café con calma. Voy a hacerlos caer con su propio juego. Al día siguiente, Roberta intentó pedirle una reunión a solas. Emma aceptó con una sonrisa. Cuando entró a la oficina, Roberta cerró la puerta tras ella y le dirigió una mirada afilada. Querida, creo que cometiste un error. Emma inclinó la cabeza con fingida inocencia. ¿De qué hablas? Roberta se acercó con una expresión calculadora. No necesitas revisar los estados financieros. Leonardo ya se encarga de eso. Emma la miró fijamente. Pero si todo está en orden, ¿por qué te preocupa que los revise? Roberta parpadeó. Por primera vez, la mujer no tenía una respuesta inmediata. Y Emma supo, en ese momento, que había logrado ponerla nerviosa. Emma salió de la oficina con una sensación de satisfacción. Sabía que Roberta y Leonardo se estaban dando cuenta de que algo había cambiado. Y ese era el primer paso. Porque cuando el enemigo sospecha, comienza a cometer errores. Y cuando esos errores salieran a la luz, Emma se aseguraría de que ellos fueran los únicos en caer. Emma ya había tomado su decisión. No importaba cuánto fingiera Leonardo. No importaba cuántas mentiras dijera Roberta. Su destino estaba sellado. Ahora, Emma tenía pruebas de su traición. Ahora, sabía exactamente cómo iban a destruirla en su otra vida. Y ahora, iba a dar el primer golpe. La primera vez que Emma se enamoró de Leonardo, creyó que era un hombre ideal. Atractivo. Inteligente. Cariñoso. Pero todo había sido una máscara. El hombre al que alguna vez amó nunca existió. Leonardo era un depredador disfrazado de esposo perfecto. Y ahora que Emma tenía una segunda oportunidad, iba a arrancarle la máscara con sus propias manos. Emma sabía que, si atacaba de frente, perdería. Leonardo era meticuloso. Siempre tenía una coartada. Siempre tenía una respuesta lista. Así que la única forma de ganar era hacerle creer que aún tenía el control. Y para eso, debía jugar el papel de la esposa perfecta un poco más. Unos días después, Emma invitó a Leonardo a cenar en casa. Él se sorprendió. ¿Qué celebramos? Preguntó con una sonrisa encantadora. Emma le devolvió la sonrisa. Nuestra relación. Últimamente has estado muy ocupado, y quiero que pasemos más tiempo juntos. Leonardo entrecerró los ojos, como si intentara descifrar sus intenciones. Emma contuvo la respiración. Pero entonces, él sonrió. Tienes razón. Últimamente, he estado un poco ausente. Sí, planeando mi ruina. Emma le sirvió vino y fingió una risa tímida. A veces me pregunto, ¿sigues amándome como antes? Leonardo dejó su copa sobre la mesa. ¿Por qué preguntas eso? Emma fingió dudar. No sé. Últimamente te noto, distante. Leonardo rió suavemente y tomó su mano. Emma, siempre te amaré. Su mirada era cálida. Su sonrisa era perfecta. Pero Emma ya no veía amor en sus ojos. Solo mentiras. Esa noche, cuando Leonardo se quedó dormido, Emma hizo algo que nunca antes se habría atrevido a hacer. Tomó su teléfono. Usó su huella dactilar dormido para desbloquearlo. Y entonces, revisó sus mensajes. Lo que encontró no la sorprendió. Tengo que verte esta semana. No soporto esperar más. No podemos apresurarnos. Aún no es el momento. Solo un poco más, y todo será nuestro. Los mensajes venían de un número sin nombre guardado. Pero Emma no necesitaba verlo para saber quién era. Roberta. Emma sintió el ardor de la ira quemándole el pecho. Pero no podía perder el control. Aún no. En su otra vida, Leonardo y Roberta la destruyeron poco a poco. Le hicieron creer que todo estaba bien, mientras planeaban su caída. Ahora, ella haría lo mismo con ellos. Leonardo pensaba que aún tenía todo bajo control. Pero lo que no sabía era que Emma estaba escribiendo su caída con cada uno de sus movimientos. A la mañana siguiente, Emma le sonrió a Leonardo como si nada hubiera pasado.
Le sirvió café. Lo besó antes de que saliera al trabajo. Te amo, susurró. Leonardo sonrió. Yo también te amo. Emma lo vio salir por la puerta. Y en cuanto él desapareció, su sonrisa se desvaneció. Porque ahora sabía exactamente cómo hacerlo caer. Sabía que Leonardo y Roberta planeaban deshacerse de ella en 6 meses. En su otra vida, Leonardo esperó hasta que Emma confiara completamente en él antes de atacar. Pero ahora, Emma iba a adelantarse. Tenía un plan. Un plan perfecto. Un plan que aseguraría que, cuando llegara el momento, Leonardo no tuviera escapatoria. Y cuando él se diera cuenta, ya sería demasiado tarde. Leonardo y Roberta pensaban que el juego estaba en sus manos. Que Emma seguía siendo la misma mujer ingenua de antes. Que cuando llegara el momento, ella firmaría los documentos que sellarían su caída sin dudarlo. Que, como en la otra vida, no sospecharía de nada hasta que fuera demasiado tarde. Pero lo que no sabían era que Emma ya no era la misma. Había vuelto con la única misión de proteger a su hijo y vengarse de quienes le arrebataron todo. Y ahora era su turno de mover las piezas. Emma sabía que Leonardo y Roberta confiaban plenamente el uno en el otro. Pero esa confianza tenía un límite. En su otra vida, cuando ya no le sirvió, Leonardo traicionó a Roberta para salvarse a sí mismo. Así que Emma solo tenía que hacer que su alianza se rompiera antes de tiempo. Para eso, necesitaba sembrar dudas entre ellos. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Una tarde, mientras estaban en casa, Emma dejó caer la primera bomba. He estado pensando en hacer algunos cambios en la empresa, dijo casualmente. Leonardo levantó la vista de su café. ¿Qué tipo de cambios? Emma sonrió. Quiero hacer una auditoría general. El rostro de Leonardo se tensó por un breve segundo. Pero fue suficiente para que Emma lo notara. ¿Una auditoría? Preguntó, fingiendo calma. Sí, Emma bebió un sorbo de su té. Quiero revisar todas las cuentas, incluyendo las de Roberta. El aire pareció volverse más pesado. Leonardo dejó su taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Por qué querrías hacer eso? Emma encogió los hombros. No sé, supongo que quiero saber en qué se está gastando el dinero de la empresa. Hubo un largo silencio. Leonardo sonrió. Pero Emma vio el brillo de preocupación en su mirada. Porque sabía que Roberta había estado desviando fondos a cuentas secretas. Y ahora, sin que Emma tuviera que decir nada más, Leonardo comenzaría a desconfiar de su aliada. El siguiente paso era hacer que Roberta comenzara a dudar de Leonardo. Así que Emma usó su mayor talento, la manipulación sutil. Una semana después, Roberta la invitó a su casa para tomar el té. Emma fue, y, como siempre, fingió ser la misma nuera ingenua de antes. Querida, qué bueno que decidiste venir, dijo Roberta con una sonrisa calculadora. Emma le devolvió la sonrisa y dejó escapar un suspiro fingido. Sabes, últimamente Leonardo ha estado muy raro. Roberta levantó la mirada. ¿Raro cómo? Emma inclinó la cabeza, fingiendo pensar. No lo sé, simplemente siento que me oculta algo. Como si estuviera, esperando el momento adecuado para hacerme a un lado. Las palabras hicieron efecto de inmediato. La sonrisa de Roberta se congeló por un instante. Emma bebió un sorbo de su té, fingiendo no notar su reacción. Pero por dentro, sabía que acababa de plantar la semilla de la desconfianza. Porque Roberta no era tonta. Sabía que Leonardo solo era leal mientras le convenía. Y ahora, esa idea no la dejaría en paz. Pero la venganza no tenía sentido si su hijo no estaba a salvo. Leonardo y Roberta intentaron quitarle la custodia en su otra vida. Así que esta vez, Emma se les adelantó. Con la ayuda de su abogado, presentó un documento para asegurar que ningún juez pudiera separarla de Gabriel sin una causa legítima. En cuanto el documento fue aprobado, Emma sintió un peso salir de su pecho. Porque ahora, sin importar lo que intentaran, nunca podrían llevarse a su hijo. Leonardo y Roberta todavía no sabían lo que Emma estaba haciendo. Pero el veneno ya había sido sembrado. Y la prueba llegó una noche,
cuando Emma fingió estar dormida y escuchó su conversación. ¿Por qué pediste una auditoría? La voz de Roberta sonaba tensa. No fui yo, fue Emma, respondió Leonardo con impaciencia. ¿Y por qué la dejaste? No tuve opción. No podía negarme sin levantar sospechas. Roberta guardó silencio por un largo momento. Y entonces, Emma escuchó lo que más quería oír. Espero que no estés pensando en traicionarme, Leonardo. Él soltó una risa forzada. No seas ridícula. ¿Ridícula? Roberta sonaba venenosa. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? Estás planeando deshacerte de mí. Leonardo suspiró, exasperado. Déjate de tonterías. Pero el tono de Roberta lo dijo todo. La desconfianza ya estaba instalada. Emma cerró los ojos con satisfacción. Porque sabía que cuando llegara el momento de dar el golpe final, Leonardo y Roberta se destruirían entre ellos. Emma despertó la mañana siguiente sintiéndose más fuerte que nunca. En su otra vida, había sido una mujer impotente. Una mujer que fue utilizada y traicionada. Pero esta vez, era ella quien tenía el control. Leonardo y Roberta pensaban que aún eran los dueños del juego. Pero pronto, descubrirían la verdad. Porque en esta vida, Emma no perdería. Y cuando todo terminara, los dos pagarían por cada lágrima que le hicieron derramar. La venganza estaba casi completa. Leonardo y Roberta aún no sabían lo que se avecinaba. Pensaban que seguían en control. Pero lo que no sabían era que Emma ya había preparado su destrucción. Y ahora, había llegado el momento de dar el golpe final. Emma había pasado semanas recolectando pruebas. Los estados financieros fraudulentos. Las transferencias sospechosas. Los documentos que Leonardo había falsificado para incriminarla. Cada pieza de evidencia estaba lista para ser usada contra ellos. Solo necesitaba un último paso. Y para eso, necesitaba a alguien que asegurara que la verdad saliera a la luz sin posibilidad de encubrimiento. Emma no podía confiar en cualquiera para esto. Leonardo tenía contactos en la justicia. Roberta tenía influencia en los medios. Así que Emma recurrió a la única persona que podía garantizar que la verdad se hiciera pública sin interferencias. Federico Lombardi. El fiscal anticorrupción más implacable del país. Un hombre que odiaba a los estafadores. Un hombre que, en su otra vida, había intentado investigar a Leonardo, pero fue silenciado antes de que pudiera hacer algo. Esta vez, Emma le entregaría toda la información antes de que Leonardo pudiera detenerlo. Federico miró los documentos que Emma le entregó con el ceño fruncido. Esto es, sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Estás segura de que todo esto es real? Emma asintió con calma. Tengo copias de respaldo en diferentes lugares. Si algo me sucede, la información será publicada en todos los medios. Federico la observó en silencio por un momento antes de asentir. Si esto es cierto, Leonardo y Roberta están acabados. Emma sonrió con frialdad. Exactamente. El día en que todo estallaría llegó antes de lo esperado. Leonardo y Roberta habían organizado una gran gala de caridad en nombre de la empresa. Un evento lleno de políticos, empresarios y medios de comunicación. Un evento donde planeaban mostrar su poder y credibilidad. Pero lo que no sabían era que esa noche sería el principio de su caída. Emma llegó al evento vestida de rojo, con la cabeza en alto y una sonrisa impecable. Sabía que los periodistas la observarían. Sabía que Leonardo y Roberta fingirían que todo estaba bien. Pero cuando subieron al escenario para dar su discurso, Emma se preparó para el espectáculo. Porque justo en ese momento, el sonido de sirenas llenó el salón. Y antes de que Leonardo pudiera siquiera reaccionar, Federico Lombardi entró, seguido de un grupo de agentes de la fiscalía. Leonardo Rivas está bajo arresto por fraude corporativo y malversación de fondos. El silencio en el salón fue sepulcral. Leonardo parpadeó, completamente confundido. ¿Qué? Los agentes se acercaron y le mostraron los documentos. Tenemos pruebas contundentes de sus actividades ilegales. Emma vio como el rostro de su esposo se volvía pálido. Pero lo mejor aún estaba por venir.
Porque justo cuando Leonardo trató de buscar apoyo en Roberta, ella dio un paso atrás. Leonardo, su voz sonaba tensa. No sé nada de esto. Leonardo la miró con incredulidad. Tú fuiste quien planeó todo. Los murmullos entre los asistentes se volvieron un murmullo escandalizado. Y fue entonces cuando Emma se acercó lentamente a Leonardo. Qué lástima, susurró con una sonrisa helada. Parece que ya no confían el uno en el otro. Leonardo la miró con horror. Fue en ese instante que lo entendió. Fuiste tú. Emma inclinó la cabeza con una expresión de burla. ¿Te sorprende? Leonardo abrió la boca para decir algo. Pero en ese momento, los agentes lo esposaron y se lo llevaron entre flashes de cámaras y reporteros gritando preguntas. Roberta intentó escabullirse entre la multitud. Pero los agentes ya iban por ella también. Emma la vio ser escoltada con una satisfacción fría. Porque ahora, los dos estaban acabados. Los titulares explotaron al día siguiente. El escándalo del año, Leonardo Rivas y Roberta Castaño arrestados por corrupción. La empresaria Emma Rivas los delató, fue todo un acto de venganza. Documentos filtrados prueban que Leonardo intentó incriminar a su esposa antes de caer. Emma leyó cada artículo con una sonrisa satisfecha. Finalmente, había ganado. Leonardo y Roberta enfrentarían una larga condena. Su hijo estaba a salvo. ¿Y ella? Era libre. Libre de su pasado. Libre del miedo. Libre para comenzar de nuevo. Y esta vez, viviría como ella quería. El escándalo de Leonardo Rivas y Roberta Castaño sacudió el mundo empresarial. Los medios no dejaron de hablar del caso durante semanas. Cada día, surgían nuevas pruebas de corrupción, malversación y fraude. Sus aliados les dieron la espalda. Los abogados que los representaban renunciaron antes del juicio. No había escapatoria. La justicia había ganado. Pero, sobre todo, Emma había ganado. Un mes después de su arresto, Emma recibió una solicitud inesperada. Leonardo quería verla. A través de su abogado, pidió una reunión privada en la prisión. Emma casi rechaza la petición. Pero algo dentro de ella le dijo que debía ir. No por él, sino por ella misma. Porque había algo que necesitaba hacer antes de cerrar ese capítulo de su vida. Cuando Emma entró a la sala de visitas de la prisión, se encontró con un hombre irreconocible. Leonardo ya no era el hombre seguro de sí mismo que solía ser. Su ropa de preso le quedaba grande. Había perdido peso. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos. Emma sintió una leve satisfacción al verlo así. Pero no dijo nada. Simplemente se sentó frente a él y esperó. Leonardo la miró por un largo momento antes de hablar. Siempre supe que eras fuerte, pero nunca imaginé que llegarías tan lejos. Emma sonrió con frialdad. ¿Por qué nunca me viste como una amenaza? Leonardo bajó la mirada. Roberta me traicionó. Intentó echarme toda la culpa. Emma soltó una risa sin humor. Qué ironía, ¿no? Hicieron lo mismo que pensaban hacerme a mí. Leonardo la miró con desesperación. Emma, tú puedes sacarme de aquí. Ella lo observó con calma. ¿Y por qué haría eso? Leonardo se inclinó hacia ella. Porque todavía me amas. Emma lo miró durante un segundo. Y entonces se echó a reír. Una risa real. Llena de burla. ¿Amarte? Dijo, secándose una lágrima de la risa. ¿Después de todo lo que hiciste? Leonardo la miró fijamente. Podemos empezar de nuevo. Emma dejó de reír y se inclinó hacia él. Sus ojos fríos y llenos de determinación. Ya empecé de nuevo. Pero sin ti. Se levantó, tomó su bolso y se dirigió a la salida sin mirar atrás. Y antes de cruzar la puerta, dijo en voz baja. Disfruta tu encierro, Leonardo. Yo disfrutaré mi libertad. Y con eso, lo dejó en el pasado. 6 meses después, Emma se encontraba en la terraza de su nueva casa. Gabriel jugaba en el jardín con su perro, riendo con alegría. Ella los observó con una sonrisa serena. Todo lo que había perdido en su otra vida, lo había recuperado. Su libertad.
Su hijo. Su futuro. Y lo más importante. Su paz. Había construido una nueva empresa desde cero. No necesitaba la fortuna que Leonardo y Roberta le arrebataron. Porque ella era más que dinero. Era más que una víctima. Era más que una mujer traicionada. Era una sobreviviente. ¿Y ahora? Era feliz. ¿En qué piensas? La voz masculina la sacó de sus pensamientos. Emma volteó y sonrió al ver a Daniel Varela acercándose con 2 tazas de café. Desde la caída de Leonardo, Daniel había estado a su lado. Había sido su aliado en la venganza. Pero con el tiempo, se convirtió en algo más. Emma aceptó la taza de café y sonrió con suavidad. En que nunca imaginé que llegaría a este punto. Daniel se sentó a su lado. Y sin embargo, aquí estás. Emma lo miró con ternura. Era diferente a Leonardo en todos los sentidos. No la veía como un trofeo. No intentaba manipularla. No quería controlarla. Simplemente quería estar con ella. Y Emma, por primera vez, estaba lista para aceptarlo. Tomó su mano con suavidad y entrelazó sus dedos con los de él. Daniel la miró sorprendido. Ella le sonrió. Creo que ya es hora de seguir adelante. Daniel sonrió y besó sus nudillos con ternura. Contigo, Emma, siempre. Y con el sonido de la risa de Gabriel en el fondo. Emma supo que su historia finalmente tenía un final feliz.